Ahora no me desnudé tanto que me dio frío. En el episodio de esta semana no hablaremos de nuestro libro Me desnudé tanto que me dio frío. No desarrollaremos ninguno de los textos de este libro que regularmente desarrollamos en el podcast Conversaciones sin Ediciones. En el episodio de esta semana desarrollaremos un tema que nos sugirió nuestra querida audiencia. Y este es un tema, no sé, puede ser polémico, ¿no? Es un tema que está ahí y no lo vemos, que está ahí y nos da cosa hablar de ello, que a lo mejor podemos tocar por ahí algunos callos que puedan doler, o alguien se podrá poner el saco, o a lo mejor nosotros también nos podamos poner el saco, o podamos sentir ahí algo incómodo. Incomoda, Ajá, sí. Entonces, para no hacer larga la introducción del tema de esta semana, es los tipos de familia, de familias. Y a tipos de familia nos vamos a ir dirigiendo hacia muchas características. Muchas variedades, muchas variedades, porque ahora hay familias, ya no solo es la familia nuclear y monoparental, ya es una extensión gigantesca con muchísimas combinaciones posibles en las que podemos encajar, en las que nos pueden incomodar, en las que podemos o no aceptar. Y si no las aceptamos, pues por ahí hay algo, ¿no? Porque al final, pues es una familia que no escogemos. Sí. Por ahí dicen que sí, ¿no? Por ahí decía que, no me acuerdo en dónde escuché, que sí escogemos a la familia en la que nacemos, pero es una cuestión como más energética, espiritual. Sí. Justamente, bueno, no iba a tocar ese tema en el episodio, pero ahora que lo tocas, hay una película, todavía ni termino de ver, se llama Nuestro Hogar. En esta película nos enseña cómo vamos conectando vida tras vida con las mismas personas, pero de diferentes edades, que ahora ahora yo soy el padre, ajá, y ahora yo soy el hijo, y ahora yo soy ahora el juegan abuelito. otros papeles. Ajá. Sí. Pero también platicando con un amigo, todo esto que pues nos gusta, ¿no? Y lo debatimos y hablamos. Y él me comentaba que justamente elegimos, se puede decir entre comillas, o en paréntesis, porque elegimos y no. O sea, nosotros no somos conscientes ahora de que elegimos esa familia, pero realmente sí la elegimos porque generación tras generación anteriores a la nuestra han tenido problemas que no han sanado. O sea, bueno, para quienes creen en la reencarnación, nuestras reencarnaciones anteriores no han sanado algunas heridas que por decirlo así, nuestro avatar tiene, y nos ponen en esa familia para ver si dentro de esta vida podemos sanar esas heridas que tenemos y con las personas que nos rodean en esa familia. Por eso tenemos en nuestro entorno, en nuestro ciclo familiar, en nuestro núcleo, personas que a lo mejor nos sacan de quicio, y es porque tenemos que trabajar eso que nos saca de quicio, o eso que nos molesta, eso que nos enfada, eso con lo cual nosotros chocamos, porque es lo que debemos sanar de nuestras generaciones anteriores. Estamos cargando con problemas que no son de nosotros, pero para ya irnos adentrando al tema inicial, que son los tipos de familia, vamos como por la tradicional, ¿no? Empezamos con la tradicional, mamá y papá. La pareja hetero. La pareja hetero. Que esta familia pues es de la que todos nacemos, ¿no? O sea, sí. No puede nacer un bebé, bueno, ya hay mucha tecnología, de dos hombres o de dos mujeres, que ya hay pues ahí inventos
que ha creado el ser humano, no es Sí, algo es como que podría decirse como posible, biológico, sí. natural, pero ya es posible. Y hasta eso ni tanto, porque todavía sigue habiendo, bueno, en el caso de mujeres, un donador hombre, Sí. un espermatozoide. En el caso de parejas homosexuales masculinas, pues ahí sí rentan un vientre y tienen al bebé y quizá ellos son la parte hombre, son la parte masculina, pero existe una parte femenina. Entonces, prácticamente sí nacemos de una combinación heterosexual. Y en esta parte de masculino y femenino quisiera poner también un paréntesis, porque todos como individuos tenemos energía femenina y energía masculina, por eso el cerebro está dividido en dos. Ya esta es como medio cansado y tedioso estarlo diciendo a cada rato, pero hay que estarlo explicando para que podamos entender a los homosexuales y a los heterosexuales. Esto no es una onda solamente de físico, sino también de energía. El ser humano por sí solo se complementa, es entero. El ser humano es un ser entero, no necesita mitades, ni complementos, ni medias naranjas, ni alma gemela. El ser humano por sí solo ya es entero. O sea, ya está completo. No nos hace falta una mano que nos tengan que venir a completar. Sí. No nos hace falta medio corazón que nos tengan que venir a completar, a menos que padezcamos enfermedades, pero pues no es posible. Ya estamos completos, ya somos unos seres íntegros que no dependemos de nadie como para sobrevivir, ¿no? Y esto es a lo que me refiero, que dentro de cada individuo existe la energía masculina y la energía femenina. Por eso el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es la parte masculina, la parte de las matemáticas, lo más cuadrado, lo racional. La parte del hemisferio derecho son las artes, las humanidades, lo social. Y las emociones están en todos, como ya habíamos visto en el episodio de los sistemas y los aparatos, ya vemos en todo nuestro cuerpo las emociones, ¿no? Entonces, es esta cuestión energética de género masculino, femenino. En energía tenemos las dos, pero en sexo reproductor tenemos solamente uno, o hay personas que también son hermafroditas y tienen esa cualidad, ¿no? Entonces, nos desviamos un poco, pero era importante también poder explicar esto para que en los siguientes 3 ejemplos que vamos a ver, que son las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales y las parejas pues trans y que se cambian de género físico. Entonces, las parejas heterosexuales, ¿no? Y hay parejas heterosexuales de todas las edades. Yo creo que esto también nos faltó un poco desglosar, que es la parte de las parejas de las edades, ¿no? Bueno, empezando por una pareja heterosexual que no decide tener hijos, que fueron un accidente, que no estaban preparados ni económicamente. Bueno, es que no hay, ahí también me gustaría hacer un paréntesis, porque no hay accidentes, ¿no? O sea, ¿quién te mandó a cochar ahorita ya no hay accidentes. Sí, ya no hay accidentes. O sea, tener un hijo no es un accidente. Fue tu decisión no tomar las medidas adecuadas antes de tener relaciones sexuales. Y está horrible cuando piensas que tener un hijo es un accidente, porque eso se lo transmites al niño desde 27 días después de que la mujer es eyaculada, empieza a crearse el sistema nervioso. Entonces, a través de todas las células que tiene el cordón umbilical hacia los ovarios, en donde se empieza a formar el feto, el útero. Ahí ya se está formando las células del sistema nervioso del bebé. Entonces, esas células empiezan a absorber
¿cómo se podría decir? Como las químicos. partículas, los químicos que segregan las emociones de la mamá. Y entonces, si la mamá está pensando, ay, es que la cagué, fue un error, y mi novio me va a dejar, y lo voy a tener que mantener sola, y todas esas preocupaciones Incluso se le van pasando al niño, y desde los 27, escuchen, desde los 27 años, 27 días que la mujer es fecundada, desde ese entonces ya pueden empezar a crearse los traumas en los seres humanos. O sea, es algo muy loco que dices, no manches, no te creo, pero es cierto. Y está estudiado. Entonces, si tienen traumas, por ahí pregúntense el por qué. ¿Desde dónde vienen? O sea, no manches, desde antes de que naciéramos vienen muchísimos traumas, muchísimas limitaciones, y es un poco de lo que vamos a estar hablando sobre los tipos de familias y a lo mejor qué pequeños traumas o comportamientos nos pueden causar a partir de que vivimos en ese tipo de familia. Y bueno, estábamos hablando de aquellos que no se protegieron, de que quedaron embarazados antes de lo pensado, que creyeron que el método del ritmo era el mejor. Entonces, Aquí somos chavos y niños cuidando niños. Exactamente. No estás preparado psicológicamente, físicamente, económicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que le brindas una vida precaria a un bebé. ¿Y qué culpa tiene el bebé, no? Él no decidió venir al mundo. Sí. No decidió venir al mundo con padres que no iban a poder sustentar su alimentación, su educación, su vivienda, su ropa, todo. Y lamentablemente se van creando cadenitas, porque cuando un niño crece en una familia donde la mamá es muy joven, el papá también es muy joven, que tuvieron al bebé a los 15, 16 años, cuando va creciendo ese niño o esa niña, creen que eso es lo normal dentro de una familia, lo normal en el ciclo de vida, que no hay momento perfecto para ser mamá o papá, ¿no? O sea, no es como, ay, a tal edad es la perfecta. Yo creo que depende de cada cuerpo, de cada mentalidad, de cada preparación. También hay tipos de familia que sí están preparados, que se preparan para tener un hijo. Sí, pero estamos hablando quizá de otro nivel de educación, de otro nivel socioeconómico, de otro nivel, porque la mayor parte de los embarazos en adolescentes son en adolescentes que son de bajos recursos por falta de educación. Porque, y eso no, ya no lo justifica, porque hay tantos medios, ya todos tenemos acceso al internet, que lo hace como un poco patético, creo yo. Porque bueno, es que existen muchos casos en los que no hay información, en los que pueden ser violaciones, en los que puede ser, no sé, o sea, se me ocurren como esas dos limitaciones, ¿no? Sí, hay en las que no tienes información porque a lo mejor pues vives muy lejos, en donde ni siquiera llega el internet. Bueno, pero por ejemplo, en esos casos hay centros de salud gratuitos en comunidades rurales, en donde en todos los, o sea, ya es como un derecho recibir protección para salud sexual, ya es gratuito. Aquí sí, pero la yo creo que limitación si es por la familia, exacto, sí. O sea, ya si la en la limitación es la ciudad familia. no hay esa educación que te dicen, cuida tu sexualidad, disfruta tu sexualidad y no la cagues, ¿no? No te dicen eso, y yo creo en una sociedad rural, pues menos. Exactamente, Entonces, y es volver a la cadenita. sí. No te brindan esa información, tú crees que es normal, tienes tus hijos a los 15 años y se vuelve a repetir la cadenita. El niño cree,
nace y crece creyendo que es lo normal, porque todos en su familia tuvieron a los hijos a los 15 años, incluso en los pueblitos. Tengo una compañera del trabajo que tiene 25 años y en el pueblito ya es quedada. O sea, ya como no tiene marido, como no tiene hijos, ya es quedada. No manches, está bien joven. Entonces te pones a pensar. Hacen su vida muy jóvenes, exactamente, ¿no? Pero por ese tipo de educación. Sí. Que cada quien La tiene sus cultura, creencias, dependiendo en el lugar pero... en el que vivas. Y justamente el entorno familiar en el que vivas. Y es a lo que vamos, ¿no? No estoy diciendo que una familia hetero es lo peor tampoco, porque pues todos venimos de una familia hetero, queramos o no, aún así allá... Bueno, somos producto, porque no venimos de una familia. Sí. Así, bueno, nosotras sí, pero hay quienes no, pero somos productos de una combinación de heteros. Pues sí, indirecta o directamente, ¿no? Pero quizá hay que continuar con el siguiente punto, que es las familias homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, donde creo que hay más planeación. Una familia, o sea, no solamente es la pareja que quiere tener un bebé o que ya tienen un bebé y crean su familia, pues sí, su familia, ¿no? Creo que en estos casos es pues muchísimo más planeado que en porque el proceso es distinto. Parejas heterosexuales, ¿no? Porque no hay forma de quedar embarazados directamente. Entonces, aquí yo creo que ya hay otro nivel de, bueno, no de conciencia. De conciencia, se podría decir, ¿no? De nivel de conciencia. Es como más razonado el pedo, ¿no? Sí. O sea, como que ya razonan que no manches, vamos a tener un hijo y necesitamos esto, tenemos que tener incluso los mismos procedimientos te hacen razonar más. Sí. Porque un proceso de adopción, al menos en México, dura años. Y estaba leyendo hace poco que de los primeros casos de adopción por una pareja homosexual, tardó 7 o 9 años en aprobarse la adopción. Entonces, imagínense lo difícil que es adoptar en México. El tiempo que te dan para que la pienses bien. Y yo creo que cuando las parejas homosexuales deciden tener un hijo es porque realmente lo quieren, no necesitan pasar esos 7, 9 años razonándolo aún más, ¿no? Eso. También el proceso o el procedimiento de la inseminación. Sí, ¿no? Inseminación. Pues de todos modos es artificial porque pues no hay vínculo sexual. Esa inseminación igual hay muchas pérdidas del producto, muchos abortos espontáneos. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero también sucede que en estos tipos de fecundación hay embarazos múltiples. Gemelos, trillizos, cuatrillizos y así. Apenas vi en una noticia que hubo una mujer que dio a luz a septillizos. ¡Ah, su madre! Tremenda panzota. Sacaron una imagen de cómo estaba acostada en el hospital y así una panzota. Hasta las venas se le hacen. Sí, tenía ropa, una ratita, pero así. 4 hombres y 3 mujeres. No manches, yo me vuelvo loca. Sí, no podría, pero este tipo de familias son como más planeadas. Te podría decir, y hasta yo creo que más amorosas. Yo creo que hasta el niño o la niña o el hijo que nace en una familia así, podría ser, no voy a decir que mejor que otra persona, porque nadie es mejor que nadie, pero a lo mejor sí más consciente de cómo puede ser el mundo allá afuera
Sí, de la aceptación y del amor como más al natural, como sin juicios, quizá, donde no ve raro el que dos hombres o dos mujeres No estén es raro el juntos. que una persona sea rara. Ajá, que sea diferente. No es raro ser diferente. Yo sí soy rara. Eso, y también quería tocar el punto del que habíamos La pareja pensado. trans. No, Ah. además, bueno, sí, la pareja trans, pero también el cómo decirle al niño, a la niña, que es normal, que no es raro, que es diferente a lo socialmente aceptado, pero que no es raro, porque el día que vayan a la escuela, los niños empiezan a aprender todo bien rápido y son esponjitas. Desde antes de que empiece, o sea, desde los 27 días de fecundación empezamos a aprender, ¿eh? No, y las familias te van inculcando cosas. Entonces, imagínense que un día en la escuela, el papá de fulanito de tal vio que este tal niño o niña tiene dos mamás o dos papás. Ah, hijo, no te acerques, se te vaya a pegar algo. Y se lo empiezan a pasar al niño y empiezan a discriminar al niño que es hijo o hija de una pareja homosexual. ¿Cómo hacerle entender a este niño, cómo enseñarle a este niño, a tu hijo de pareja homosexual, que no somos raros, que no somos una enfermedad, que no somos contagiosos, que no pegamos nada, que no tiene por qué apenarse, no sé, cómo hacerle entender, cómo irle explicando? A mí se me dificultaría, o sea, no sabría cómo decirle, oye, mira, Yo sí sabría. tienes dos mamás, no tienes papá, no forma parte de nuestra familia es así, no sé. Bueno, era lo que te comentaba, ¿no? Que desde un principio, antes de meter a tu hijo a la escuela, comentarlo con la directora y también con la maestra. Y hacerles entender y ver el punto de vista de la directora y de la maestra, porque yo creo que si ni la directora ni la maestra aceptaran ese estilo de vida o esa mentalidad que tienes como homosexual, pues entonces yo no metería a mi hijo a esa escuela. No, y fíjate qué difícil sería, porque entonces estaríamos hablando de una escuela privada. En una escuela pública, ¿cuándo te van a apelar los directivos? ¿Cuándo te van a apelar los profesores? En raros casos. Sí. Entonces, estaríamos hablando de escuelas privadas. Entonces, ¿qué onda con la sociedad? Que tienes que pensar en meter a tu hijo en una escuela privada porque la sociedad no lo aceptaría. Porque por los tipos de familias en las que han vivido generación tras generación. Y es que esto es como muy extenso, muy profundo, porque viene desde una raíz que está a kilómetros bajo profundidad, porque viene desde, perdón, pero voy a hablar con esta palabra así muy técnica, ¿no? Desde más atrás de la generación baby boomer, que es la generación, la baby boomer, la que apenas conoció el teléfono de ruedita, del que le girabas así. O sea, ¿Cómo cuántos años no tendrán ahorita conocen los baby boomers? ¿70? Más de 60, de 50 para arriba. Entonces, mi mamá es baby boomer. Entonces, esta generación creció sin información, creció con lo que le inculcaron sus abuelos y sus bisabuelos. Y los bisabuelos y los abuelos son algunos muy cerrados porque no se abren a la información. Creen que lo que ven es lo real, lo que es o lo que tiene que ser. Y creen que apenas en el metro a Aaron y a mí nos llegó una señora baby boomer que nos dijo que nos íbamos a ir al infierno porque nos estábamos besando, yo la estaba despidiendo, ella se iba al trabajo y nos dijo que nos íbamos a ir al infierno y que no traíamos el cubrebocas cuando ella lo traía abajo
Y le dije, señora, por favor, guarde su sana distancia, porque tampoco trae su cubrebocas y nosotras vivimos juntas, O sea, ¿no? ¿cómo vamos a traer cubrebocas en la casa, a comer así, a bañarnos así? ¿Cómo? ¿No? Y nos dijo, no, que se van a ir al infierno, que eso es antinatural, y etc, etc, Y que el etc. hombre y la mujer, y que Ajá. Dios, y... Y le dije, le hablé con mucho respeto, le dije, ¿sabe qué? Por favor, tome su sana distancia porque se nos estaba acercando muchísimo. Y pues muy altanera, ¿no? Y yo muy respetuosa le dije, señora, por favor, cálmese. Pues no me porté grosera, pero es el tipo de familia en la que esa persona viene, que a lo mejor también es católica, y por Es las religiones también no por lo que permiten también quisiera estas situaciones. tomar en cuenta que los baby boomer tenían más arraigada la religión. Sí. O sea, eran más... Su información, su fuente de información era la iglesia. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas de nuestras abuelitas, cuántas de las mamás? Y ahora nosotros cuestionamos la iglesia. Sí, iban a escuelas católicas. Sí. Yo me acuerdo que me platica mi mamá que mi abuela iba a una escuela católica donde te enseñaban a cocinar, te enseñaban a planchar y que quién sabe qué, además de la Biblia y además de las cosas normales de cultura Mira, general, ¿no? o sea, en la escuela te enseñaban a planchar, se te enseñaban a el servicio de la casa, ¿no? Que a lo mejor si te ponías verga, hashtag ponte verga, pues lo podías hacer una profesión, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, no, el que trabaja es el hombre y el que mantiene la casa es el hombre, y entonces aprendes para mantener solamente tu casa. Uh-huh. ¿No? Y ahí sí, pobrecita, si eras mamá soltera. Sí, de hecho incluso estaba mal en algún libro que leí, no me acuerdo cómo se llama, de la época de la Revolución, estaba mal visto que un hombre tuviera varias familias. Entonces, y que una mujer fuera madre soltera. Entonces, lo que pasaba era que los hombres podían ser infieles siempre y cuando no embarazaran a otras mujeres, porque estaba mal visto dejar a su mujer. Entonces, a huevo tenían que estar con ellas, a huevo, o sea, era difícil ver una mamá soltera, ¿no? Porque entonces se cuestionaban, pues, ¿dónde se fue a embarazar? ¿Por qué se embarazó si no tiene marido? Por una parte, eso está súper bien, porque, o sea, detenemos un poco el consumismo, porque los hombres o las mujeres tienen hijos de otros hombres o de otras mujeres y se crean más familias y más consumo y pues más y más productos y más cosas y más familias y más departamentos personas. y más casas y más familias y más gente y más menos tráfico espacio. y menos espacio. Entonces, por eso estaría bien. Pues estaría bien, pero tampoco creo que esté bien pues estar con alguien que ya no quieres. Estar con alguien que nada más estás pues por compromiso, por obligación, por responsabilidad, porque tu hijo siempre va a ser tu hijo. Te separes de tu esposa o de tu esposo, y por tu eso hijo siempre va a ser tu hijo. ¿Con quién voy a tener un hijo? ¿Por qué voy a tener un hijo? La importancia de elegir. La importancia de elegir bien, de conocer bien a la persona con la que estás saliendo. O de menos la persona con la que piensas tener un hijo. Mira, mujeres heteros. Desde tu primer novio, a partir de los 15 años, ponte un dispositivo. Hombre, desde tu primera novia, a partir de los 15 años, hazte la bicha. ¿Cómo se llama? No, eso no se lo escuché. La vasectomía, bueno, hay una, creo que es reversible. Sí, en los hombres es reversible. Y en las mujeres el dispositivo también. Y es que también acaban de sacar hace poco una inyección para los hombres que se ponen los testículos, pero muy collones, pocos se las ponen. Y una mujer, pues sí tiene que andar aguantando ahí que le pongan el implante, que le pongan el DIU, que le pongan los parches y le genere un desequilibrio hormonal. Sí. Y el hombre, bien, gracias, ¿no? Entonces ahí también es una cuestión cultural. Es responsabilidad, caballeros. Sean responsables,
la responsabilidad es de las dos partes. Entonces, pues cuídense, ¿no? Podríamos pasar igual a la familia donde solo hay mamá o solo hay papá, ¿no? También esta es una familia actualmente muy común. Y aquí también quisiera como dar la opción para que puedan entender una familia homosexual. Si hay papás solteros y mamás solteras, ¿por qué no creen capaz que un matrimonio gay o un matrimonio homosexual sin papá, sin mamá, pueda tener o darle una buena educación a un niño, tanto como le está dando un papá soltero o una mamá soltera, que el niño o no tiene papá o no tiene mamá? Sí. Ahí, ¿por qué no entendemos y nos ponemos en ese tipo de familia que no tienen papá y es un niño supereducado o una niña supereducada, o no tiene mamá y es una niña supereducada o un niño supereducado, o tiene dos papás igualmente, o tiene dos mamás igualmente? Pues es que creo que es la sociedad que todavía son los tipos de familia, tabú. es el núcleo, es el primer círculo que no nos deja entender y comprender que puede haber muchísimos tipos de familias. Abrir nuestra mente para saber que no solamente hay un tipo de casos, o sea, hay muchísimas variantes, muchísimas. Y si tan solo les pudiera decir cuántas variantes hemos sacado, 2, 4, 6, 8, 8, 16, como 24 variantes. 24 variantes de familias, en donde hay papás, hay dos mamás, hay dos papás, solo hay uno, hay ambos, hay abuelitos de por medio, hay tíos de por medio, primos, hay empleados de por medio. Hay muchísimos casos, muchísimos casos, muchísimos tipos de familia, y conforme nos van educando, nos van ampliando esa visión o nos la van cerrando. Nos hacen creer que es el único tipo de familia que hay o el único buen tipo de familia que hay, en donde puedes crecer plenamente, pero no es así. Yo creo que todas las familias son diferentes, incluso entre un mismo tipo de familia. Incluso cuando vayan a salir con alguien, que sea su prospecto, su crush, su ligue, lo que sea, con quien sea que vayan a tener una situación sentimental o sexual, pregúntenle por sus padres. ¿Qué pasó con sus padres? Si viven ellos todavía con sus padres, si sus padres están divorciados, si están divorciados y esa persona solamente vive con la abuelita, o si están divorciados y esa persona ya se independizó y vive sola o solo. ¿Qué pasa con sus padres? Porque a partir de ahí ustedes pueden ver el comportamiento de esa persona o la cadenita que puede seguir esa persona con ustedes, formando una familia o formando algún vínculo amoroso como dos personas que se aman supuestamente para el futuro, ¿no? Entonces ahí tengamos esa pequeña pregunta dentro del currículum para su pareja, ¿no? Para su entrevista laboral de pareja. Y pues casi, ¿no? Sí. Hay otras familias que, como estaba mencionando, que son papás divorciados y regularmente pasa esto en las familias. ¿Te enamoras en México cuando te sales de tu casa, cuando te enamoras o cuando tienes un hijo? Cuando te enamoras es más probable que se vayan a rentar a una casa esas dos personas, o que se vayan a la casa de la suegra o del suegro. Cuando se embarazan es lo más probable que se vayan a la casa del suegro o de la suegra. Entonces, después de que tienen algún confrontamiento, y obviamente va a pasar porque viven en una casa que no es de ustedes, con otras personas que no tienen su privacidad, que comparten
el baño, que comparten la sala, que comparten la cocina. Cuando compartimos estas áreas comunes, hay conflictos, porque cada quien lo usa a su manera, a su forma, a su conocimiento, A su tiempo. a su tiempo. Entonces, ahí existen muchísimos conflictos que desde ahí las familias se empiezan a quebrantar, se empiezan a quebrar. Y por eso si te aconsejo que si tú quieres formar una bonita familia, si todavía no tienes familia o si ya tienes familia y quieres tener tu familia estable, consigue un lugar propio, aunque sea rentado, Sí. pero individualmente, en el que no tengas que estar discutiendo porque ya te acabaste el papel y porque ya se tardó un buen en el baño, ya no lavó Que los porque no lavaste trastes, los y mira, trastes. aquí dejaste la sudadera y los zapatos, y el niño, mira, ya está allá, que Sí. hasta te están diciendo cómo educar a tu hijo. Entonces, tú métete solo en la educación de tu hijo, si quieres tener un hijo o si ya tienes un hijo. Esto pasa, ¿no? Y cuando se van a vivir juntos, independientemente, y tienen sus diferencias como matrimonio o como pareja y ya tienen un hijo, regularmente es lo que la mayoría de las veces pasa, la mamá se va con el hijo a la casa de su mamá, o sea, a la casa de su abuelita. De la abuelita, sí. Entonces, quien regularmente termina cuidando al hijo es la abuelita. Porque la mamá tiene que salir a trabajar. Exacto. Porque ya no tiene el sustento de su pareja. Entonces, la mamá soltera deja a el hijo con la abuelita. Y este es otro tipo de familia también, en la que a lo mejor en la casa de la abuelita, como los mexicanos somos muy apegados a la mamá y a las abuelitas, pues a lo mejor vive ahí toda la familia, o a lo mejor solamente vive la abuelita con el abuelito, pero también los abuelos ya se meten en la educación y en la formación ética y moral del niño, cosa que eso no enseñan en las escuelas. Por favor, también sáquense de la cabeza que en las escuelas los tienen que educar, no. En las escuelas les dan el conocimiento. Les dan formación académica. Formación académica. Sí. No les dan educación, no les dan valores. A lo mejor pueden tener materia de ética y moral. Pero realmente eso ya viene desde casa. No, por favor. No confundan. Y esto es muy educación. importante para los tipos de familia que se van forjando desde hace muchos años hasta ahora. Los valores que nosotros les inculcamos a los niños como tíos, como sobrinos, como hijos, como mamás, como nietos, como familia. Este es un papel muy importante que jugamos todos nosotros como conjunto dentro de nuestras familias y que se ve fuera de nuestra familia, sí. Que se ve con las personas con las que nos rodeamos, con nuestros amigos, nuestra pareja, los desconocidos, los ligues, lo que ustedes quieran, ¿no? Hay otro punto. Los veganos y los vegetarianos. ¿No? ¿Qué dicen? No entiendo mi letra. Ah, caray. Esto es cruel. Bueno, a mí me da... Ah, ok. Me da tristeza. Las personas huérfanas. Uh-huh. Las personas huérfanas es una persona que esa persona sola hace su familia. Esa persona sola es su familia. Pero también tienen una ventaja, que esas personas solas pueden elegir su familia. Si a una persona huérfana se le orientara bien, imaginen qué tipo de personas podría elegir. Uh-huh. Podría elegir personas que lo amen, a lo mejor como no lo amaron sus papás, o a lo mejor como
pudieron amarlo sus papás, que a lo mejor Fallecieron. fallecieron, dependiendo del contexto en el que viva una persona huérfana. ¿no? Y creo que es lo difícil que ya habías comentado o habías platicado conmigo en alguna otra ocasión, los problemas que traen esos niños detrás, ¿no? Que no sabes los problemas con los que cargan, en qué tipo de familias estaban o cómo fue que terminaron en una casa hogar, en un orfanato, como les llamen en sus países, cómo terminaron ahí. Y ahora tú que lo adoptas, ¿cómo lidiar con esos problemas también? Porque lo adoptas a él y adoptas sus problemas. Incluso te tienen que dar terapia psicológica y debes de conocer el pasado del niño para decidir si realmente lo adoptas o no. Y qué valor de los que aceptan ese gran reto con tanto amor y están ahí sobre la raya pues para no dejarlos solos y no arrepentirse después también, ¿no? Porque podría llegar el momento, creo yo, que digan, no, ya, yo no puedo más con estos problemas, yo no puedo más con esto, con esta situación. Y qué feo los que, no sé, yo creo que sí ha habido casos que los regresen, ¿no? Sí. No lo dudo. Y luego también qué trauma que te adopten y que después te regresen. Sí, es Porque como yo de no creo que me te deja quieren. más vacío. Sí, es como no me quieren. Hay una no película sé. muy bonita que se llama El viaje de Leon, algo así, de una pareja que desde que se conocieron querían adoptar. Entonces adoptan a 2 niños que pasan por situaciones de calle. Entonces, uno de ellos se supera y el otro se hace adicto. Entonces, ellos se preguntan cómo, si los dos tenían la misma educación, pero fue que no pudieron a lo mejor trabajar los traumas que su vida antes de sus padres adoptivos vivieron. Entonces, sí se me hace una situación muy compleja, muy delicada, que a lo mejor pues solamente rozamos y tocamos la superficie, porque no nos hemos introducido tanto en el tema sobre adopciones, casas hogares y todas estas situaciones, pero en algún momento platicamos y pensé justamente esto que estamos platicando ahorita con Aroni, de todo el trabajo que tiene que hacer tanto el niño huérfano como los padres adoptivos, y también hay personas huérfanas que pasan toda su vida, yo creo, en estas casas hogares, Sí, ya hasta y que cumplen que la mayoría a la de mayoría edad. de edad, pues, a Lo valerse sueltan, por sí mismos, sí. ¿no? Y pues obviamente no les enseñan cómo, no les dan esa educación para que ellos digan, ah, sí, saliendo voy a ser licenciado, ¿no? Me voy a meter a la universidad o voy O a igual y poner un sí, yo negocio siento o que no lo que sé. no aprenden es como una cuestión más social, es como de, Mm, si nunca a tuve el amor socializar de padre, también. cuando tenga hijos, cuando logre tener hijos, ¿qué tipo de amor les voy a dar? ¿No? Para mí, ¿qué es amor de padre si nunca lo tuve? ¿No? Para mí, ¿qué es tener una pareja si nunca la tuve dentro de mi ambiente porque todos iban y venían? ¿No? Entonces, yo creo que es la parte social la que más pega, porque en las casas hogares, pues les brindan escuela, les dan escuela. Y quizás, Escuela, techo y alimento. entonces quizá puedan pensar, no, pues después de la preparatoria, pues quiero estudiar o seguir estudiando porque es lo que me gusta, ¿no? Pero no les hacen desarrollar esas aptitudes sociales con las cuales se van a relacionar cuando salgan de ahí.
o no les van a enseñar cómo pedir trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a hacer valer? Bueno, ¿cómo van a sostener su alimentación, su educación, si ya no lo tienen todo, ya no tienen lo básico? Ujú. ¿Y cómo cuesta lo básico? ¡A su madre! Y con esta inflación, ¿cómo Pero eso no? es otro asunto. El siguiente es las parejas trans y también me gustaría después hacer un podcast de solamente este tema, pero pues lo tocaremos un poco para meterlo en los tipos de familias. Pues transgénero son, como algunos sabrán, las personas que nacen con un sexo y quieren cambiarse al sexo opuesto. Uh-huh. Entonces, pues para esto surge igual un cambio de mentalidad, que creo que empieza por ahí, Sí. y termina y se manifiesta en el físico. Y después tienden su familia, obviamente con una persona que yo creo que los acepta y los respeta tal como son, tal como se cambian, o a lo mejor algunas veces ni se lo cuentan porque ya hicieron su transformación y Pero ya se yo creo que aún aceptan y ya así son. te das cuenta, porque en No el sé. caso de hombre para mujer, o sea, si naciste hombre y te quieres cambiar de sexo a mujer, te hacen una vagina de forma estética. Se te ve una vagina, pero no hay ducto vaginal. Entonces el sexo es únicamente anal. Entonces ahí te das cuenta. Ahora, por el contrario, cuando naces mujer y te haces hombre, no tienes un pene como tal. Creo que sí te meten como implante en el clítoris y sí te hacen como una operación estética, pero no parece como tal un pene. Entonces físicamente sí te puedes dar cuenta, y cuando te quitan las mamas, igual pues queda la cicatriz, a menos de que sea un cirujano bien chingón, pero aún así la piel que te cuelga, si eras muy chichona y ahora te quitaste las mamas, pues te tienen que cortar esa piel y se nota la cicatriz. Entonces yo siento que sí debe de ser alguien que te acepte como eres, porque pues tarde o temprano todo se sabe, ¿no? Sí. Entonces pues... Y yo creo que justamente en las parejas homosexuales existe más esa aceptación de la manera de pensar de tu pareja, si se quiere cambiar de género o no, o sea, todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, cuando una familia trans crea pues su familia, es yo creo que complejo y complicado también por este proceso de embarazo en las familias trans también. Yo creo que si en una familia homosexual hay complejidades para formar una familia, yo creo que en una familia trans puede todavía haber más complejidades con las familias. Con el embarazo. Entonces, pues es cuestión de aceptar, de respetar a las personas que tenemos enfrente. Dividiremos este tema en más capítulos, no sé si 2 o 3. Yo Yo creo que sí 3. yo les dije que 3, pero mi bebé no me escucha. Y siempre le digo, Siempre tiene razón. esto va a pasar, esto vamos a hacer. Yo creo que sí van a ser 3 capítulos porque está muy, muy extenso. Y también, bueno, ya para después pasar como a diferentes estilos de vida, las parejas o las familias que deciden no tener hijos. Uf. ¿No? Sí, que son familias con perrijos o con sobrinos. familias, ajá, con sobrinos, o que justamente no deciden a lo mejor tener ni un pez, ni mascotas, Sí, ni que gatos, ni solamente perros, son la que pareja. solamente es la pareja. Y cómo juzgan más a esas Ay, personas. sí.
tanto los papás, la sociedad y todo. Y yo creo que los más juzgados en este tipo de situaciones son los heterosexuales que no quieren tener hijos. Sí. Es como de, No manches, sí. ¿Para qué vives? ¿para qué se juntaron? ¿Para qué se casaron? Sí. ¿Para qué viven juntos si no tienen hijos? Ujú. Ya se les está yendo el tren. Sí. ¿Y para cuándo los hijos? Sí. ¿No? Es como de, es nuestra decisión no tenerlos, ¿no? Y también apenas vi en varias imágenes ahí en Facebook que compartí en mi WhatsApp del bullying que le hacen los papás a los hijos. Y uno de esos bullying es que les estén preguntando y cuestionando a cada rato por los nietos. Ya queremos nietos y ¿para cuándo los nietos? Y shalala, ¿no? Cuando, pues a lo mejor, obviamente, las épocas y las generaciones son distintas y a lo mejor empieza esa comparativa de, no, es que yo a tu edad ya te había tenido a ti, a tu Ya tenía hermano, casa, ya tenía ya teníamos carro. casa, ya teníamos carro, y es como, ok, estamos en una generación totalmente distinta en la que ya somos muchísimos más personas, la inflación, el peso, el dólar, la economía, la tecnología, la información en la que a lo mejor ya no quiero tener hijos, o a lo mejor todavía no me siento bien para tener mis hijos, y mírate papá, qué bueno que tú me tuviste a esa edad y que tenías casa y todo, pero yo no me sentía con cariño y yo no quiero que a mi hijo le haga falta cariño o que le haga falta aprender cosas. Es muy triste cuando tienes muchas cosas, pero no sabes cómo obtenerlas. Sí. O cuando tienes muchas cosas y no sabes casi nada, ¿no? Entonces, mejor darle conocimiento para que su conocimiento le dé para que él o ella pueda obtener lo que quiera. Darle las herramientas. Dicen por ahí, darle la caña de pescar y no el pescado. Así es. Pero pues bueno, ya para no hacerla tan larga, como les comentábamos, dividiremos este tema en varios episodios. Yo creo que hoy la dejamos hasta aquí. Los siguientes tipos de familia ya son un poco diferentes, ya vamos a empezar con más variedad. Ahorita sí fueron más enfocados como que en la homosexualidad, ¿no? En los géneros sexuales. Uh-huh. Y cuando pues son mamá, papá, mamá, solo papá, o cuando los ven las abuelitas. Y yo creo que todos nos vamos reubicando en cuál estamos y cuál queremos formar. Ahora, es como un subgénero, ¿no? Los siguientes puntos a tratar son como subgéneros. Ya nacimos en una familia homosexual o heterosexual o vivimos entre abuelitos y primos y tíos y todos. Y ahora, ¿cuál es la mentalidad, cuál es el estilo de vida que tienen esas personas que nos rodean y que nos inculcan? Eso es lo que estaremos tocando en el siguiente episodio. Y pues bueno, yo creo que les vamos recordando nuestras redes sociales. Jennifer VS Rojo y Aroni SBM. También pueden buscar y encontrar contenido de los podcasts en WTF-de pueden encontrar Instagram y Facebook. ¡Órale! Y también me distrajo. ¡Wow! Me distrajo ese dinero. Excelente. Pero bueno, que así se escuche diario. Sí. ¿En qué estábamos? Despidiéndonos. Sí, nos sacó de pedo. Muchas gracias por habernos visto, si nos ven por YouTube o si nos escucharon por Spotify. Muchas gracias. De podcast. Muchas gracias. Si ustedes o ya les salió su contenido más reproducido en Spotify y somos nosotras, por favor etiquétenos. Por ahí hay alguna personita que sí me dijo, oye, ya me saliste en mis reproducciones en Spotify del año. Y dije, ¡ay, excelente! Por ahí nos deben esa captura de pantalla. Muchas gracias. Y pues nada. Gracias. Muchas gracias por estar en cualquier tipo de familia en los que hemos estado y solamente supérense.
Ya les estaremos diciendo el punto al que queremos llegar con este tema, pero en otro episodio. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Ahí nos vemos. En los vidrios. What the fuck?